El sol se ocultaba tras los cerros de San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía presagiar desgracias. En la cantina El Coyote Dorado, el humo de los cigarrillos se mezclaba con el aroma a tequila y el sudor de hombres que habían trabajado todo el día bajo el sol implacable. Entre las mesas de madera desgastada, un juego de cartas había capturado la atención de todos los presentes. Don Aurelio Mendoza, un hombre de 70 años con las manos temblorosas y los ojos vidriosos por el alcohol, observaba sus cartas con desesperación. Su nieta, Esperanza, una joven de 19 años con ojos color miel y cabello negro como la noche, esperaba en una mesa del rincón, sin saber que su destino se decidía en esa partida. ¿Qué tienes, viejo?, preguntó Rodrigo el Escorpión Vázquez, un hombre de mediana edad con cicatrices en el rostro y una sonrisa que helaba la sangre. Sus anillos de oro brillaban bajo la luz amarillenta del farol mientras movía las fichas con destreza. Don Aurelio miró nuevamente sus cartas, una pareja de doces. Era una mano perdedora, y lo sabía. Había apostado todo lo que tenía, su pequeño rancho, sus pocas vacas, incluso los ahorros que guardaba para el matrimonio de Esperanza. Pero la suerte no había estado de su lado en toda la noche. Necesito más tiempo, murmuró el anciano, secándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. El Escorpión rió con crueldad. El tiempo se acabó, don Aurelio. Usted me debe 20,000 pesos. Si no los tiene, sabe cuáles son las consecuencias. Los otros jugadores se removieron incómodos en sus sillas. Conocían la reputación del Escorpión, cobraba sus deudas de una manera u otra, y no era conocido por su misericordia. Tengo algo más valioso que el dinero, dijo don Aurelio con voz quebrada, mirando hacia donde estaba su nieta. Mi nieta, ella es pura, trabajadora. Vale más que cualquier cantidad de pesos. Esperanza levantó la vista al escuchar su nombre. El instinto le decía que algo terrible estaba sucediendo, pero la distancia y el ruido de la cantina no le permitían escuchar claramente la conversación. El Escorpión siguió la mirada del anciano y una sonrisa perversa se dibujó en su rostro. Interesante propuesta, don Aurelio. La muchacha es hermosa, eso no se puede negar. En ese momento, la puerta de la cantina se abrió con un crujido. Un hombre alto y delgado entró, sus espuelas tintineando contra el suelo de madera. Vestía un sombrero de ala ancha, camisa blanca manchada de polvo y pantalones de cuero. Su rostro estaba curtido por el sol y marcado por una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Este era Joaquín Herrera, conocido en toda la región como el Lobo Solitario. Joaquín se dirigió directamente a la barra y pidió un tequila. Sus ojos verdes recorrieron la cantina hasta detenerse en la mesa donde se desarrollaba el juego. Había algo en la desesperación del anciano que le resultaba familiar, un eco de su propio pasado. ¿Entonces tenemos un trato?, preguntó el Escorpión, extendiendo la mano hacia don Aurelio. El anciano miró una vez más hacia su nieta, que lo observaba con preocupación creciente. Esperanza se había levantado de su mesa y se acercaba lentamente, presintiendo el peligro. Abuelo, ¿qué está pasando?, preguntó con voz temblorosa. Don Aurelio no pudo mirarla a los ojos. Perdóname, mija. No hay otra salida. Joaquín se acercó a la mesa, el vaso de tequila aún en la mano. Disculpen la interrupción, caballeros. No pude evitar escuchar la conversación. El Escorpión lo miró con desconfianza. Esto no es asunto tuyo, vaquero. Sigue tu camino. Me temo que no puedo hacer eso, respondió Joaquín con calma, bebiendo un sorbo de tequila. Verás, tengo un problema con los hombres que se aprovechan de los débiles. La tensión en la cantina aumentó. Los otros parroquianos se alejaron de las mesas cercanas, sabiendo que la situación podía estallar en cualquier momento. ¿Y quién eres tú para juzgar?, preguntó el Escorpión, poniéndose de pie lentamente. Soy alguien que conoce el valor de la honra, respondió Joaquín. Y lo que están haciendo aquí no tiene nada de honorable. Esperanza miraba al extraño con una mezcla de curiosidad y esperanza. Había algo en su presencia que le daba tranquilidad, como si finalmente hubiera llegado alguien que podía protegerla. Propongo un trato diferente, continuó Joaquín, colocando el vaso sobre la mesa. Yo pagaré la deuda del anciano. Don Aurelio levantó la vista, sorprendido. ¿Usted haría eso por nosotros? Pero no nos conoce. No necesito conocerlos para reconocer una injusticia, respondió Joaquín. Pero tengo una condición. El Escorpión rió con desdén. ¿Y cuál sería esa condición, forastero? Que me permitas ganar el dinero jugando contigo. Una sola mano, cartas sobre la mesa. Si gano,
La deuda queda saldada y la señorita permanece libre. Si pierdo, no solo pagaré los 20,000 pesos, sino que duplicaré la cantidad. Los ojos del escorpión brillaron con codicia. 40,000 pesos, es una apuesta tentadora. Abuelo, no permitas esto, susurró Esperanza, acercándose a don Aurelio. No dejes que este hombre arriesgue su vida por nosotros. Joaquín la miró con gentileza. Señorita, he vivido toda mi vida arriesgándome por causas perdidas. Esta vez, por primera vez en mucho tiempo, siento que vale la pena. El escorpión se sentó nuevamente y comenzó a barajar las cartas. Está bien, vaquero, pero será bajo mis reglas. Una sola mano, 5 cartas, sin cambios. El perdedor paga inmediatamente. Acepto, dijo Joaquín, tomando asiento frente al jugador. La cantina había quedado en silencio absoluto. Incluso el pianista había dejado de tocar. Todos los presentes sabían que estaban presenciando algo extraordinario, un hombre dispuesto a arriesgar todo por una desconocida. Las cartas fueron repartidas con movimientos precisos. El escorpión mantenía su sonrisa confiada, seguro de que la suerte estaba de su lado. Joaquín, por su parte, permanecía imperturbable, como si estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. ¿Listos, caballeros?, preguntó el cantinero, que había asumido el papel de árbitro. Ambos hombres asintieron. El destino de Esperanza, y posiblemente la vida de Joaquín, dependía de lo que mostraran esas cartas. El aire se había vuelto espeso, cargado de tensión y expectativa. En el rincón, Esperanza rezaba en silencio, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que protegiera al extraño que había aparecido como un ángel guardián en su momento más oscuro. La cantina El Coyote Dorado se había transformado en un coliseo donde 2 gladiadores se enfrentaban con barajas en lugar de espadas. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de don Aurelio. Joaquín levantó sus cartas lentamente, manteniendo su expresión neutra. En su mano había una escalera de color 7, 8, 9, 10 y J de corazones. Era una excelente mano, pero no invencible. El escorpión lo observaba con detenimiento, tratando de leer cualquier señal en el rostro del vaquero. Interesante, murmuró el escorpión, acomodando sus propias cartas. Pero antes de mostrar nuestras manos, me gustaría conocer mejor a mi oponente. ¿De dónde vienes, vaquero? Joaquín bebió un sorbo de tequila antes de responder. Vengo de muchos lugares y de ninguno. Soy un hombre sin raíces, que busca redención en los caminos polvorientos. ¿Redención? El escorpión rió con sarcasmo. ¿Qué clase de pecados puede haber cometido un vaquero solitario? Los ojos de Joaquín se endurecieron. Lo suficientes para saber que hay líneas que no se deben cruzar. Y vender a una joven inocente es una de ellas. Esperanza, que había estado observando la escena con el corazón en la garganta, se acercó un paso más. A pesar del miedo, admiraba la valentía de este extraño que había aparecido de la nada para defenderla. ¿Y qué te hace pensar que puede salvarla?, preguntó el escorpión. Tal vez después de que pierdas, decida llevármela de todas maneras. Entonces tendrás que pasar por encima de mi cadáver, respondió Joaquín con frialdad. La mano del escorpión se movió instintivamente hacia la pistola en su cinturón, pero se detuvo. Había algo en los ojos del vaquero que le decía que no era un hombre que hiciera amenazas vacías. Tranquilo, forastero. Soy un hombre de palabra. Si ganas, la muchacha queda libre. Pero si pierdes... Dejó la frase sin terminar, su sonrisa volviéndose más siniestra. Don Aurelio se acercó a la mesa con pasos vacilantes. Señor Herrera, no sé cómo agradecerle lo que está haciendo. Pero si pierde, no podré vivir con esa culpa. No se preocupe, don Aurelio, respondió Joaquín sin apartar la vista de sus cartas. Hace tiempo que aprendí que la culpa es un lujo que no todos podemos permitirnos. La única pregunta es, ¿está dispuesto a dejar que su nieta tome sus propias decisiones? ¿Qué quiere decir?, preguntó el anciano, confundido. Joaquín se dirigió a Esperanza directamente. Señorita, si gano esta mano, usted quedará libre de cualquier deuda. Pero también quedará libre de su abuelo. ¿Está preparada para esa responsabilidad? Esperanza lo miró con determinación. Señor, he estado preparada para cuidar de mí misma desde que era niña. Mi abuelo es un buen hombre, pero el juego lo ha vuelto débil. Si usted me da la oportunidad de ser libre, la tomaré. Basta de charlas, interrumpió el escorpión, impaciente. Mostremos las cartas. Aún no, dijo Joaquín.
Primero quiero establecer las reglas claramente. Si gano, don Aurelio queda libre de cualquier deuda contigo, y nunca más volverás a molestarlo a él o a su nieta. Acordado, respondió el escorpión. Pero si yo gano, no solo me llevo los 40,000 pesos, sino que también me quedo con la muchacha. Sobre mi cadáver, repitió Joaquín. Eso se puede arreglar, murmuró el escorpión, acariciando la empuñadura de su pistola. El cantinero, nervioso por la tensión creciente, intervino. Señores, esto es un juego de cartas, no un duelo. Mantengan las armas donde están. Joaquín sonrió por primera vez desde que había entrado a la cantina. Tiene razón. Después de todo, soy un hombre civilizado. Se dirigió al escorpión. ¿Listo para mostrar tu mano? El escorpión asintió y extendió sus cartas sobre la mesa. Un full house, ase sobre reyes. Era una mano casi imposible de vencer. Los murmullos de admiración se escucharon por toda la cantina. ¿Puedes superar eso, vaquero?, preguntó el escorpión con confianza renovada. Joaquín miró sus cartas una vez más. La escalera de color seguía ahí, pero ahora parecía insuficiente contra el full house de su oponente. Sin embargo, había algo más en su expresión, una calma que no se correspondía con la situación. Antes de mostrar mi mano, dijo Joaquín, quiero que todos los presentes sean testigos de lo que está a punto de suceder. Se puso de pie y se dirigió a la concurrencia. He vivido 35 años en este mundo, y en todo ese tiempo, nunca he encontrado nada por lo que valiera la pena apostar mi vida. Hasta ahora. Miró a Esperanza con una intensidad que la hizo sonrojar. Señorita, no la conozco, pero veo en sus ojos la misma desesperación que una vez vi en los míos. La diferencia es que usted aún tiene la oportunidad de elegir su destino. Señor Herrera, susurró Esperanza, no importa lo que pase, nunca olvidaré lo que está haciendo por mí. No lo hago por usted, respondió Joaquín. Lo hago por el hombre que era antes de perder la fe en la humanidad. Se sentó nuevamente y extendió lentamente sus cartas sobre la mesa. La escalera de color brilló bajo la luz del farol como si fuera hecha de oro. El escorpión palideció. Imposible. Escalera de color, anunció el cantinero con voz temblorosa. Gana el señor Herrera. Un grito de júbilo estalló en la cantina. Los hombres que habían estado conteniendo la respiración finalmente pudieron exhalar. Don Aurelio se dejó caer en una silla, llorando de alivio. Pero el escorpión no había terminado. Esta partida está arreglada, gritó, poniéndose de pie violentamente. Nadie tiene esa clase de suerte. La suerte no tuvo nada que ver, respondió Joaquín, recogiendo las cartas. Fue pura fe. Fe. El escorpión rió con amargura. ¿En qué? En que a veces, muy de vez en cuando, los buenos ganan. El escorpión llevó la mano a su pistola, pero antes de que pudiera desenfundar, Joaquín ya tenía la suya apuntándole al pecho. Te sugiero que reconsideres tu próximo movimiento, dijo el vaquero con calma mortal. La cantina se sumió nuevamente en el silencio. Esperanza observaba la escena con el corazón desbocado, sabiendo que su destino aún pendía de un hilo. El tiempo se detuvo en la cantina, el Coyote Dorado. Dos hombres se enfrentaban con las armas desenfundadas, mientras el destino de una joven colgaba en el aire como el humo de los cigarrillos. El escorpión, con la mano aún en la empuñadura de su pistola, evaluaba sus opciones con la frialdad de un depredador acorralado. Suelta el arma, escorpión, ordenó Joaquín, sin que su pulso temblara ni un milímetro. Has perdido. Acepta la derrota como un hombre. El escorpión sonrió con desprecio. ¿Crees que esto termina aquí, vaquero? Tengo hombres en todo el estado. Si me matas, vendrán por ti, y por ella. Esperanza se acercó más a su abuelo, quien temblaba como una hoja en el viento. Don Aurelio había envejecido 10 años en los últimos minutos, el peso de sus acciones finalmente hundiéndose en su conciencia. Mija, perdóname, murmuró el anciano, tomando la mano de su nieta. Creí que no había otra salida. Abuelo, respondió Esperanza con voz suave pero firme, las decisiones que tomamos definen quiénes somos. Usted eligió el camino fácil, pero este hombre eligió el camino correcto. Joaquín mantuvo su arma firme, pero había algo diferente en su expresión. Escorpión, te voy a hacer una propuesta. Tú y yo sabemos que esto puede terminar de dos maneras, o los dos morimos aquí, o encontramos una solución civilizada. ¿Qué tienes en mente?, preguntó el escorpión, aunque su mano seguía cerca de su pistola. Conoces mi reputación. Sé que has oído hablar de Joaquín Herrera. El vaquero hizo una pausa,
dejando que el nombre resonara en la cantina. Algunos de los presentes intercambiaron miradas nerviosas. Efectivamente, habían oído hablar del lobo solitario. Dicen que mataste a 12 hombres en Sonora, murmuró el Escorpión. Fueron 14, corrigió Joaquín. Y cada uno de ellos me obligó a hacerlo. No busco más sangre, pero no dudaré en derramarla si es necesario. El cantinero, que había estado observando la escena con creciente nerviosismo, finalmente intervino. Señores, tal vez podríamos resolver esto sin violencia. Después de todo, el juego fue limpio y hubo testigos. El hombre tiene razón, dijo Joaquín. Todos los presentes vieron que ganaste limpiamente, Escorpión. No hay deshonra en aceptar la derrota. El Escorpión miró a su alrededor, notando que los otros hombres en la cantina no parecían dispuestos a apoyarlo. Muchos de ellos habían sido víctimas de sus abusos en el pasado, y secretamente se alegraban de verlo en problemas. Está bien, dijo finalmente, soltando lentamente la empuñadura de su pistola. Pero esto no termina aquí, vaquero. Tengo memoria larga. Y yo tengo puntería certera, respondió Joaquín, enfundando su arma. Recuérdalo si decides buscarme. Con una mirada llena de odio, el Escorpión se dirigió hacia la salida. Al pasar junto a don Aurelio, se detuvo. Viejo, considera que tu deuda está saldada. Pero si vuelves a apostar más de lo que puedes pagar, no habrá vaquero que te salve. Después de que el Escorpión se fuera, la cantina gradualmente volvió a la vida. Los hombres comenzaron a hablar en voz baja sobre lo que habían presenciado, y el pianista retomó su melodía. Pero para Joaquín, Esperanza y don Aurelio, el momento de la verdad apenas comenzaba. Señor Herrera, dijo Esperanza, acercándose al vaquero con timidez. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Joaquín la miró con ojos cansados. No me agradezcan aún, señorita. La libertad tiene un precio, y no siempre es el que esperamos pagar. ¿Qué quiere decir?, preguntó don Aurelio, confundido. Quiero decir que su nieta es libre de la deuda, pero no es libre de las consecuencias. El Escorpión tiene razón en algo, esto no termina aquí. Esperanza se irguió con determinación. Entonces nos iremos. Abandonaremos San Miguel de Allende y comenzaremos una nueva vida en otra parte. ¿Con qué dinero?, preguntó Joaquín. Su abuelo apostó todo lo que tenían. No les queda nada. El peso de la realidad cayó sobre ellos como una losa. Habían ganado la libertad, pero a cambio habían perdido todo lo demás. Yo podría trabajar, dijo Esperanza. Sé coser, cocinar, limpiar. Puedo cuidar de mi abuelo y de mí misma. ¿En qué pueblo?, preguntó Joaquín. El Escorpión tiene contactos en toda la región. No habrá lugar donde puedan esconderse. Don Aurelio se hundió más en su silla. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Joaquín se acercó a la ventana y miró hacia el exterior. El sol se había puesto completamente, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Hay una opción, dijo finalmente. ¿Cuál?, preguntó Esperanza con esperanza. Pueden venir conmigo. La propuesta cayó como una bomba. Esperanza y don Aurelio se miraron, sin saber qué decir. ¿Ir con usted?, preguntó el anciano. ¿A dónde? Tengo un pequeño rancho en las montañas de Michoacán. Está lejos, es difícil de encontrar, y allí podrían comenzar una nueva vida. Pero señor, dijo Esperanza, nosotros no somos su responsabilidad. Ya ha hecho demasiado por nosotros. Joaquín se volvió hacia ella, y por primera vez, su máscara de dureza se resquebrajó ligeramente. Señorita, he pasado los últimos 10 años de mi vida huyendo de mi pasado. Tal vez sea hora de que comience a construir un futuro. ¿Qué quiere decir?, preguntó ella, confundida. Quiero decir que tal vez salvarlos a ustedes sea la manera de salvarme a mí mismo. La cantina había comenzado a vaciarse, pero los tres permanecían en su pequeño círculo de luz, contemplando un futuro incierto pero lleno de posibilidades. ¿Y si el Escorpión nos sigue?, preguntó don Aurelio. Entonces tendrá que enfrentarse a mí, respondió Joaquín. Y esta vez, no será un juego de cartas. Esperanza miró a su abuelo, luego al vaquero que había aparecido como un ángel guardián en su hora más oscura. Aceptamos, dijo finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Joaquín. Que nos permita pagarle de alguna manera. No queremos ser una carga. Joaquín sonrió, y fue una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Señorita, su simple presencia ya es pago suficiente.
Hace tiempo que mi casa necesita el sonido de voces jóvenes. 3 meses habían pasado desde aquella noche fatídica en la cantina El Coyote Dorado. El pequeño rancho de Joaquín en las montañas de Michoacán se había transformado de un refugio solitario en un hogar lleno de vida. Las montañas verdes que rodeaban la propiedad ofrecían una protección natural, y el aire fresco contrastaba dramáticamente con el ambiente cargado de aquella cantina donde todo había comenzado. Esperanza se había levantado antes del amanecer, como era su costumbre. Mientras preparaba el desayuno en la cocina rústica pero funcional, podía escuchar a su abuelo hablando con Joaquín en el porche. Don Aurelio había cambiado mucho en estos meses, había dejado de beber y había encontrado propósito en cuidar de los animales del rancho. Joaquín, mijo, decía el anciano, nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por nosotros. Don Aurelio, respondía el vaquero, usted me ha dado más de lo que imagina. Por primera vez en años, tengo una familia. Esperanza sonrió al escuchar la conversación. En estos meses, había llegado a conocer al hombre detrás de la leyenda del lobo solitario. Joaquín Herrera no era solo un pistolero temido, sino un hombre con un corazón noble que había sido herido por la vida. El desayuno está listo, gritó desde la cocina. Los dos hombres entraron, y Joaquín se detuvo un momento para observar la escena. La mesa estaba puesta con cuidado, había flores silvestres en un jarrón improvisado, y el aroma del café recién hecho llenaba la habitación. Era un hogar de verdad, algo que no había tenido en décadas. Esperanza, dijo Joaquín, cada día me sorprendes más. Este lugar nunca había sido tan acogedor. Ella se sonrojó ligeramente. Es lo menos que puedo hacer. Usted nos salvó la vida. Nos salvamos mutuamente, corrigió él. Durante el desayuno, don Aurelio compartió sus planes para el día. Joaquín, creo que la cerca del corral norte necesita reparaciones. Y las vacas parecen estar listas para ser trasladadas al pasto alto. Perfecto, respondió Joaquín. Después del desayuno nos encargaremos de eso. Esperanza sirvió más café. Yo terminaré de coser las cortinas para el cuarto de huéspedes. Nunca se sabe cuándo podrían llegar visitas. Los tres sabían que se refería a visitas no deseadas. Aunque habían pasado 3 meses sin noticias del escorpión, todos permanecían alerta. Después del desayuno, mientras los hombres se dirigían a los corrales, Esperanza se quedó limpiando la cocina. Desde la ventana, podía ver a Joaquín trabajando con una dedicación que hablaba de su amor por la tierra. Era un hombre diferente aquí, lejos de las cantinas y los peligros de su antigua vida. Al mediodía, mientras Esperanza tendía ropa en el patio, escuchó el sonido de cascos aproximándose. Su corazón se aceleró, pero se calmó al ver que era don Tomás, el comerciante del pueblo más cercano, que venía una vez al mes a intercambiar provisiones. Don Tomás, gritó, saludando al hombre mayor que descendía de su carreta. Esperanza, querida, respondió el comerciante con una sonrisa. Cada vez que vengo, este lugar se ve más hermoso. Gracias, don Tomás. Joaquín y mi abuelo están en los corrales. ¿Quiere que los llame? En un momento, mija. Primero necesito hablar contigo. La expresión seria del comerciante alarmó a Esperanza. ¿Qué sucede? He oído rumores en el pueblo. Dicen que el escorpión ha estado haciendo preguntas sobre ustedes. Nada específico, pero está claro que no se ha olvidado. El corazón de Esperanza se hundió. ¿Qué clase de preguntas? Sobre un vaquero alto con una cicatriz en la mejilla, viajando con una joven hermosa y un anciano. Ha estado ofreciendo dinero por información. En ese momento, Joaquín apareció corriendo desde los corrales, como si hubiera percibido el peligro. ¿Qué sucede, don Tomás? El comerciante repitió la información. Joaquín escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. ¿Cuánto tiempo cree que tenemos?, preguntó finalmente. Difícil de decir, respondió don Tomás. Pero yo diría que no mucho. El escorpión es persistente cuando quiere algo. Don Aurelio se acercó al grupo, notando la tensión en el aire. ¿Qué está pasando? Joaquín le explicó rápidamente la situación. El anciano palideció. Tendremos que huir otra vez. No, dijo Joaquín con determinación. Ya no más huidas. Es hora de enfrentar esto de una vez por todas. ¿Qué quiere decir?, preguntó Esperanza, aunque temía conocer la respuesta. Quiero decir que voy a buscar al escorpión antes de que él nos encuentre a nosotros. No, exclamó Esperanza. Es demasiado peligroso. Usted dijo que tenía hombres en todo el estado.
Y yo tengo la ventaja de la sorpresa, respondió Joaquín. Además, conozco sus métodos. He estado huyendo de hombres como él toda mi vida. Don Tomás intervino. Joaquín, hay otra manera. Tengo contactos en el gobierno estatal. El Escorpión ha cometido crímenes suficientes para que lo busquen las autoridades. Podríamos denunciarlo oficialmente. Las autoridades no pueden protegernos las 24 horas del día, respondió Joaquín. Y el Escorpión tiene dinero suficiente para comprar silencio. Esperanza se acercó a él y le tomó la mano. Joaquín, por favor. Ya ha arriesgado demasiado por nosotros. No permita que este hombre destruya la vida que hemos construido aquí. Por primera vez en meses, Joaquín sintió que sus defensas se desmoronaban. La calidez de la mano de Esperanza, la preocupación genuina en sus ojos, todo le recordaba por qué había decidido dejar atrás su vida anterior. Esperanza, dijo suavemente, no comprende que no puedo vivir sabiendo que ustedes están en peligro por mi culpa. No es por su culpa, respondió ella con firmeza. Es por la codicia y la crueldad de otros hombres. Usted nos salvó, nos dio un hogar, nos dio esperanza. No permitiré que arriesgue todo eso por orgullo. Don Aurelio se acercó a su nieta. Mija, el hombre tiene razón. Mientras el Escorpión viva, nunca estaremos seguros. Entonces encontremos otra solución, insistió Esperanza. Somos 3 personas inteligentes. Debe haber una manera de resolver esto sin más violencia. Don Tomás, que había estado observando la discusión en silencio, finalmente habló. Tal vez la hay. El Escorpión es un jugador, ¿verdad? Su debilidad son las apuestas. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó Joaquín. Que lo desafíen a un último juego. Pero esta vez, con testigos oficiales. Si pierde, debe firmar un documento renunciando a cualquier reclamo sobre ustedes. ¿Y si gana?, preguntó don Aurelio. Entonces Joaquín se entrega a él, respondió don Tomás. Pero si el juego es público y oficial, el Escorpión no podrá hacer nada deshonroso sin arriesgar su propia reputación. Esperanza negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. ¿Qué garantía tenemos de que cumpla su palabra? Su propio interés, respondió Joaquín, considerando la propuesta. Si el juego es público, con autoridades presentes, tendrá que cumplir. Su reputación como jugador dependería de ello. No me gusta, murmuró Esperanza. Pero si es la única manera de terminar con esto. No es la única manera, corrigió Joaquín. Pero tal vez sea la mejor. Los 4 pasaron el resto del día planeando. Don Tomás se encargaría de organizar el juego en el pueblo de Pátzcuaro, con el alcalde y el juez local como testigos. Joaquín enviaría un mensaje al Escorpión, desafiándolo a un último enfrentamiento. Esa noche, mientras don Aurelio dormía, Joaquín y Esperanza se sentaron en el porche, contemplando las estrellas. El aire montañoso era fresco y limpio, cargado del aroma de los pinos. ¿Tiene miedo?, preguntó Esperanza suavemente. Sí, admitió Joaquín. Pero no del Escorpión. Tengo miedo de perder esto. Hizo un gesto que abarcaba toda la propiedad. Tengo miedo de perderla a usted. Esperanza se sonrojó en la oscuridad. Joaquín, estos meses han sido los más felices de mi vida. Usted no solo me salvó del Escorpión, me salvó de una vida sin propósito. Esperanza, dijo él, volviéndose hacia ella, hay algo que he querido decirle desde hace tiempo. ¿Qué es? Que me he enamorado de usted. Sé que soy mayor, que tengo un pasado oscuro, que no soy el hombre que usted merece, pero... Ella puso un dedo sobre sus labios. Joaquín, usted es exactamente el hombre que necesito. Fuerte, honesto, valiente. Y yo también me he enamorado de usted. Se besaron bajo las estrellas, un beso que selló una promesa de futuro, sin importar lo que deparara el destino. Al día siguiente, don Tomás partió hacia Pátzcuaro para hacer los arreglos. Joaquín escribió una carta desafiante al Escorpión, citándolo para el juego final. Esperanza pasó el día en oración, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que protegiera al hombre que amaba. 3 días después, recibieron la respuesta del Escorpión. Aceptaba el desafío, pero con una condición: si ganaba, no solo se quedaría con Joaquín, sino también con Esperanza. Si perdía, desaparecería para siempre. Es una trampa, dijo don Aurelio inmediatamente. Por supuesto que es una trampa, respondió Joaquín. Pero es una trampa que podemos usar a nuestro favor. ¿Cómo?, preguntó Esperanza. Porque el Escorpión piensa que soy el mismo hombre que era hace 3 meses. Pero ustedes me han cambiado.
Ahora tengo algo por lo que luchar, algo que vale más que mi propia vida. El día del juego llegó gris y nublado. En la plaza principal de Pátzcuaro, se había instalado una mesa bajo un toldo. El alcalde, el juez local, y una multitud de curiosos se habían reunido para presenciar el evento. El Escorpión llegó con 3 de sus hombres, todos armados. Joaquín llegó solo, pero con la confianza de un hombre que había encontrado su propósito. Vaquero, saludó el Escorpión con su sonrisa siniestra, espero que hayas traído tu mejor juego. He traído algo mejor, respondió Joaquín. He traído la verdad. La verdad. El Escorpión rió. ¿Qué verdad? La verdad de que los hombres como tú siempre terminan perdiendo, porque no tienen nada real por lo que luchar. El juego comenzó ante los ojos de todos. Mano tras mano, los 2 hombres se enfrentaron con cartas en lugar de balas. Pero esta vez, Joaquín no jugaba solo por ganar, jugaba por el amor, por la familia, por la esperanza de un futuro mejor. Al final, cuando las últimas cartas fueron reveladas, Joaquín había ganado de nuevo. Pero más importante, había ganado algo que no se podía apostar en ningún juego, había ganado una razón para vivir. El Escorpión, derrotado y humillado públicamente, cumplió su palabra. Firmó el documento renunciando a cualquier reclamo y desapareció para siempre. Joaquín regresó a su rancho con Esperanza y don Aurelio. 6 meses después, se casaron en una pequeña ceremonia en la iglesia del pueblo. Don Aurelio, completamente rehabilitado, caminó a su nieta hacia el altar. El lobo solitario había encontrado su manada. Y en las montañas de Michoacán, donde el aire era puro y las estrellas brillaban con claridad, construyeron una vida llena de amor, respeto y segunda oportunidades. A veces, cuando el viento sopla por los cerros, los lugareños dicen que aún se puede escuchar el eco de aquella noche en la cantina El Coyote Dorado, cuando un vaquero solitario apostó todo lo que tenía por salvar a una joven inocente, y en el proceso, se salvó a sí mismo. Porque en el oeste, donde la justicia a menudo viene del cañón de una pistola, las historias más hermosas son aquellas donde el amor triunfa sobre el odio, donde la redención es posible para todos, y donde incluso los lobos solitarios pueden encontrar su camino a casa.